Próxima noticia. Dice, el libro que recomendaron Michelle Obama y Ellen DeGeneres. Este es el diario Clarín, creo. Bueno, el diario de Argentina. Así que está todo escrito en voz. Van a ver. Conmovedor. Dejó una familia mormona casi aislada en la montaña y llegó a doctora en Cambridge, pero no vio más a sus padres. Tara Westover narra su infancia y adolescencia en una familia que negó la educación escolar a sus hijos en Una Educación, así se llama el libro, que fue elegido entre los mejores textos de no ficción por el New York Times. La elección tuvo sus costos. Este libro, claro, en inglés se llama Education, o Educación, o sea, que lo tradujeron como Una Educación. Tara Westover. Este libro es increíble, es una historia que le pone los pelos de punta a uno, porque ves cómo los padres la abusaban, los hermanos le pegaban, la basureaban, la hacían trabajar por no plata, no podía ir a la escuela, y sin embargo ella salió adelante. Y todo eso, o sea, la iglesia mormona puede decir, nosotros no enseñamos eso. Si ellos quisieron educar a sus hijos así, eso es problema de ellos, no nuestro. Pero ellos basaban todos sus abusos en la doctrina del Evangelio. O sea, ellos eran, en su cabeza, ellos eran mormones totalmente fieles. No mandaban a los hijos a la escuela, no iban al hospital, era todo con aceites esenciales y verduras y hierbas. Un libro increíble. Si lo pueden conseguir, yo se los recomiendo, porque este es una mejor lectura que van a leer en mucho tiempo. Y dice, puedes llamarlo transformación, metamorfosis, falsedad, traición, yo lo llamo una educación. ¿Cómo llega una niña a la que sus padres decidieron no mandar al colegio a obtener un doctorado en la Universidad de Cambridge? ¿Cómo construye una vida alguien que ignora su fecha de nacimiento y a quien su madre le dice que tiene cerca de 20 años cuando solo tiene 15? ¿De qué manera procesa un adolescente la respuesta de su padre? Es un regalo de Dios y Dios envía sus regalos como prefiere, frente a la tragedia cercana de un parto sin atención médica por convicciones religiosas. Y al fin, ¿quién cuenta una vida? ¿Quién se adueña del relato de lo que somos? Estos serían mormones fundamentalistas, pero no de los polígamos, sino simplemente fundamentalistas, los que creen en la doctrina mormona de manera intransigente, muy fundamental, como se haría el nombre fundamentalista. Y, y claro, estos no creen en los hospitales, tienen cosas en contra del gobierno. Entonces, el núcleo familiar es todo. Pero el núcleo familiar, como digo, es un núcleo abusivo en el que el padre es un tirano. O sea, una especie de iglesia, pero limitado a la familia. Los chicos son como los miembros que no tienen voz, simplemente los líderes, que son los padres. Tara Westover, nacida en 1986, ofrece algunas respuestas posibles en su notable libro de memorias Una Educación, publicado por Editorial Lumen y elegido entre los mejores trabajos de no ficción por el diario New York Times. En realidad recibió todos los premios este libro. La autora narra su infancia y juventud como uno de los 7 hijos de una familia mormona en un semi-aislamiento en el montañoso estado de Idaho, en Estados Unidos. El creciente fanatismo religioso y la convicción patológica sobre las ocultas intenciones del gobierno impulsan al padre de Tara a alejarse a su familia de las instituciones tradicionales, escuelas, hospitales, registros públicos, y mantenerla al margen de la comunidad, salvo para las ceremonias religiosas. Por imposición paterna, los hijos trabajan en el desarmadero de auto familiar y en la construcción de silos y dedican sus días a almacenar alimentos y bebidas para enfrentar el inminente fin del mundo que el señor Westover anticipa con fervor. Y eso también viene de la paranoia mormona, que tenemos que guardar tanta comida y bebida por cualquier problema que se nos ocurra, lo cual está bien, pero en realidad la iglesia es con el fin del mundo. Te ofrezco por última vez darte una bendición, la amenaza a su padre en el dormitorio universitario de Tara en Cambridge. Ese escenario mental acerca la posibilidad de una tragedia. Un accidente de autos deja a la madre con una contusión cerebral de la que se recupera en base a hierbas y silencio en el sótano de la casa. La caída desde una grúa provoca daños permanentes en uno de los hermanos y una explosión quema gran parte del cuerpo del padre de Tara. Pero todo es explicado como las pruebas de Dios a sus mejores pastores. Difícil pensar que desde allí alguien puede escapar hacia un futuro diferente, sin embargo, sucede, y es la trama que disecciona Westover con estilo directo y potente, en estricta secuencia cronológica y sin apelar a otros recursos narrativos que el talento para contar de la mejor manera una historia poderosa.
El camino lo inicia un hermano mayor que desafía al padre y decide regresar a la universidad. Sucede en algunas familias. Hay un hijo que no encaja y que no sigue el compás que tiene el metrónomo puesto para otra melodía. En la nuestra era Tyler, reflexiona Westover en el texto. Luego aparecen los libros, aunque sean viejas y aburridas enciclopedias, como acceso a un pensamiento alternativo. Desarrollé la paciencia para leer lo que aún no entendía, cuenta la autora como una de las claves. El relato transmite el promocionado espíritu norteamericano de aquel que supera dificultades incompensables para reconstruirse a sí mismo, y tal vez allí se encuentra una de las razones de su éxito de ventas. Claro, es una inspiración, el sueño americano que le dicen. El libro también fue recomendado por Michelle Obama, bueno, y por Barack Obama también, y Ellen DeGeneres, entre otras. Pero el peso de la historia se impone por sí mismo. Ofrece páginas conmovedoras y sugiere algunas preguntas sobre la identidad, la lealtad familiar y el costo de crecer, cuyo eco permanecerá en el lector quizás para siempre. Y yo recuerdo cuando estaba leyendo este libro y ella habla de cuando el hermano le pegaba, la abusaba verbalmente, el padre la trataba como una basura. Y yo decía, pero ¿por qué no vas y le contás a alguien lo que te está pasando? Y al rato me daba cuenta, sí escribí un libro sobre eso. Un punto para considerar es la ausencia de menciones al sexo y las drogas, sobre todo si se piensa en gran parte de lo que cuenta la autora ocurre durante su vida universitaria en Estados Unidos e Inglaterra. ¿Aparecen en esa lección temática las huellas de su estricta educación religiosa? Ese vacío sugiere que hay marcas e ideologías familiares que resultan imposibles de borrar del todo. Tal vez lo mejor del libro sean sus capítulos finales, en los que Westover narra su lucha para zafar de la represión materna y de un hermano mayor que transforma el compañerismo en violencia, al mismo tiempo que reflexiona sobre los peligros que se esconden detrás de un declamado amor familiar. Es extraño que des a tus seres queridos tanto poder sobre ti. No obstante, Sean tenía más poder sobre mí del que era capaz de imaginar. Me había proporcionado una definición de mí misma y no existe un poder mayor que ese. Escribe sobre el vínculo con su hermano violento. Había permitido que mi hermano contara mi historia por mí, que me definiera ante todas las personas que yo conocía. Había cedido demasiado terreno. No solo la montaña, sino toda la región de nuestra historia compartida, agrega más adelante. El quiebre definitivo se disfraza de posibilidad de redención. Te ofrezco por última vez darte una bendición, dijo él cuando la fue a visitar a Cambridge, queriendo decir, ya sé, te has alejado demasiado del camino correcto, hija, mira, estás acá en la universidad, pero yo te voy a ayudar, te voy a dar una bendición y voy a hacer que vuelvas. Es el cierre de una historia que ilumina con su descripción perfecta la ambigüedad y los rincones oscuros que a veces presentan el amor familiar, los lazos entre hermanos y la fidelidad no sexual sino ideológica, aún en la locura en una pareja. Al momento de escribir, llevo 3 años sin ver a mis padres, cuenta Tara Westover al final. Queda claro entonces que no es el relato de una heroína que sobrevive sin heridas, y que construir una vida puede incluso significar la obligación personal de dejar atrás aún a quienes más se quiere.